Buenos días, 8 de la mañana, la figura, la imagen de Donald Trump vuelve a ser protagonista en un lunes donde se vuelve a mirar cómo el expresidente estadounidense en la carrera presidencial para las elecciones del 5 de noviembre volvía a tener otro posible intento de asesinato en la jornada de ayer. No llegó a tanto porque fue detenido el sospechoso que con una identidad falsa estaba intentando estar cerca del expresidente estadounidense, de Donald Trump. Sería la tercera ocasión en la que se supone que alguien que se intentaba acercar a Donald Trump buscaba el asesinato. Ojo, porque la fotografía ya anunciada por Donald Trump, que por cierto señalaba directamente a Irán de esos intentos, empieza a reflejar la tensión alrededor del presidente y la pregunta en Estados Unidos en las últimas horas, hoy festivo, abierto el mercado, está alrededor de si el riesgo no está solo durante la carrera presidencial, sino en el caso de que Donald Trump sea elegido presidente de los Estados Unidos de América, hasta qué punto el riesgo posterior después de ser presidente, en el caso de que lo sea, también se disparará en el sentido de que aumentará la presión alrededor de un intento de asesinato sobre Donald Trump. 8:02 de la mañana es su figura de Donald Trump protagonista esta mañana en un entorno donde esos diferentes intentos en grado, en escala y también en cercanía de asesinato de Donald Trump marcan la campaña electoral. 5 de noviembre elecciones, estamos muy cerca, hay festivo en Estados Unidos, como les decía, no mercado cerrado, es decir, sí que va a haber operaciones en Wall Street. 8:02 de la mañana, el mercado mira a Estados Unidos, mira la carrera presidencial, cada vez más igualada la contienda, incluso quienes en el lado republicano ya apuntan que Donald Trump llegó contra Hillary Clinton en desventaja, es decir, en las encuestas iba por debajo de Hillary Clinton. La figura de Donald Trump es la protagonista esta mañana. El otro punto fundamental viene alrededor, bueno, dicen los medios de comunicación, alrededor del intento de asesinato. Miren un par de portadas, OK Diario, tercer intento de asesinato contra Trump, detenido y puesto en libertad un hombre armado en un mitin de California. Anoche también los medios anglosajones apuntaban rápidamente cómo un hombre armado intentaba con una identidad falsa acercarse cerca de Trump en el entorno de esa pelea también por ganar votos en California. El otro punto fundamental está alrededor de China. Esta mañana vuelve a estar, después de que el sábado se presentaron unos datos de, sobre todo, inflación mayoristas negativos, nunca mejor dicho lo de negativos, menos 2,8, se esperaba menos 2,6, veníamos de un menos 1,8 en datos de Financial News. Dice también los datos de China alrededor de un CPI, de una inflación anualizada que cada vez se acerca más a la deflación, 0,6, 0,6, 0,4, y si lo mensualizamos ahora mismo plano. La inflación en China. Esta noche ha habido un movimiento por parte también del gobierno chino de intentar poner encima de la mesa otra vez la posibilidad de ayudas, es decir, de más estímulos, pero ha quedado un poco diluido. Está Japón cerrado, está China pues con un signo mixto. Por un lado, Hong Kong prácticamente negativo durante toda la jornada, subidas del 2% en la China continental que luego se han ido paliando durante la jornada. Por lo que Trump y China marcan gran parte de la jornada. Europa está pendiente de la reunión del jueves alrededor de los ministros de Economía y alrededor de los líderes de cómo poner un plan encima de la mesa. Vamos a entrar y en detalle en todo lo que se está hablando alrededor de cómo Alemania de repente acaba de abrir los ojos y está empezando a ver que la situación económica es peor de lo que se esperaba y cómo von der Leyen quiere acaparar el reparto de fondos para intentar eliminar, dice, burocracia. El otro punto fundamental viene alrededor de Israel. Netanyahu apuntaba alrededor de que esas fuerzas de cascos azules, vinculados sobre todo a la UNFIL, deberían irse del sur del Líbano para dejar que en esa operación terrestre pueda, dice Netanyahu, de verdad realizarse la labor que se está buscando. Escuchen a Netanyahu. בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו. מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו, אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו. בלבנון חיסלנו את נסראללה ואת בחיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה.
הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל, הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפיל כמגן אנושי, בדיוק כפי שחמאס בעזה. Y ahí está planteando cómo Hamas estaría utilizando como escudos humanos, lo están viendo, Netanyahu planteando hay que salir. La ONU, Guterres, ha dicho que lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo importante alrededor, sobre todo, de intentar proteger. Con lo que estamos en el punto clave, a la espera, sobre todo, después del ataque recibido ayer por Hezbollah por parte de Israel, es decir, por parte de Hezbollah a Israel, de ver de qué manera se hace la respuesta. Una respuesta que todo parece indicar se va retrasando, se va retrasando, se va retrasando, como ya sucedió en abril, va dando camino sobre todo a la diplomacia de Estados Unidos para que intente mediar. Vamos a ver cuál es finalmente la respuesta. Llevamos mucho de retraso, gracias a Dios, a la espera de ver de qué manera ese retraso en la respuesta de Israel a Irán puede frenar que haya una contrarrespuesta por parte de Irán. El otro punto fundamental es Europa. Miren lo que se dice esta mañana por parte de varias cuestiones alrededor de lo que se está viendo en Europa. El País entrevista ahora, esta mañana, hoy, a Enrico Letta, el ex primer ministro italiano. Dice, si Europa no actúa, dice Enrico Letta, en la línea de Mario Draghi, acabaremos simplemente discutiendo si queremos ser una colonia china o una colonia americana. El ex primer ministro italiano, dice El País en esa entrevista, que se traslada a Madrid como decano del IE y participa este lunes en el foro World in Progress de Barcelona, llama a la Unión Europea a acelerar la unión en defensa, energía, telecomunicaciones y finanzas. Enrico Letta, si Europa no actúa, dice, acabaremos simplemente discutiendo si queremos ser una colonia de China o de Estados Unidos, China o americana. La cuestión fundamental que hay que contestarle a Enrico Letta es hasta qué punto no estamos ya decidiendo eso. Y hemos decidido Estados Unidos. Pero hasta qué punto ese camino futuro que nos plantea Enrico Letta no es un camino de presente del que estamos ya muy cerca. Ojo a la fotografía. Miren la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, ya que el jueves va a haber una reunión alrededor de cómo se puede afrontar el desafío europeo. Dice Bloomberg, los jefes de finanzas de la Unión Europea saben que están en problemas. Los jefes de economía de la Unión Europea saben que Europa y ellos están en problemas. Y están peleando sobre qué hacer. Los desafíos económicos que están arrastrando a la economía europea se han estado acumulando durante años, pero los funcionarios han tardado en ponerse al día. Miren, le digo una cosa muy sencilla. Hace 6 meses, cuando desde aquí, desde negocios, le comentábamos, cuidado que la fotografía europea, hace un año y medio, hace 2, hay quien decían, estos son antieuropeos. No era pesimista, no era antieuropeos, era realidad que Europa no estaba queriendo ver. Lo que es real es un movimiento de entrada en una recesión europea marcada sobre todo por un movimiento o una cuestión energética que golpea a toda Europa y que deja a una Europa en una situación complicada. Lo que sí es verdad es que quienes estaban diciendo que exagerados, que apocalípticos, llevan 2 años mirando el sol, tomando el sol, alrededor de ponerse a lo que deben, que es intentar arreglar, intentar resolver la fotografía de una economía europea que está en una situación tremendamente complicada. Lo que no es ser pesimistas es intentar, a través del realismo, ver que la situación europea era, o fíjense lo que está diciendo Enrico Letta, alrededor de que o reaccionamos ya o vamos a ser una colonia china o americana, es estar mirando a ver si alguien viene y lo resuelve.
Sobre todo Estados Unidos, cuando ya Trump viene a la carrera electoral, dicen, bueno, si encima viene Trump a la carrera electoral y es Estados Unidos el que pensamos que nos tiene que resolver, pero lo que hay es un error estratégico e histórico brutal en Europa alrededor de pensar que alguien tiene que venir a resolver los problemas. Y viene un error brutal en Europa alrededor de que quien era divergente en la situación de que Europa estaba entrando en un problemón, se le catalogaba de cualquier cosa. Solo para intentar defenderse a sí mismos de que no sabían ni qué hacer. El jueves se reúnen, tienen un problema en automoción enorme, tienen un problema energético enorme, tienen un problema de crecimiento enorme, tienen un problema de inflación que como venga un problema en Oriente Medio alrededor del estrecho de Hormuz, te va a reflejar un estancamiento económico unido a una inflación que se puede volver otra vez a acelerar y veremos cómo resuelven. Miren, no queda tiempo. Lo que dice Enrico Letta es tal cual. Pero lo que dice Draghi tiene un elemento colateral complicado. Cuando Draghi estaba en toda esa cúpula elitista europea intentando decidir cuál era el camino de Europa, el famoso whatever it takes, él era parte del problema a la hora de no intentar definir cuál era la solución. Nos pasaron todos los trenes, el tren de la crisis.com anterior, es decir, la salida de las .com de una economía más productiva, nos comimos la crisis financiera más que el resto, no conseguimos salir a la velocidad que debíamos, tenemos un problema de deuda sin resolver salvaje, tenemos un déficit público que en Francia puede alcanzar incluso este año más del 6%, con lo que tenemos un problema de déficit público salvaje en Europa, pero nadie pone solución. Y entonces, sabemos que estamos en problemas, que llevamos en problemas desde mínimo el 2007. Mínimo el 2007. Normal desde el 2000. Cuando los trenes se van yendo, vienen, no paran, pasan de largo, vienen, no paran, pasan de largo. Miren la siguiente diapositiva, ahora se empiezan a dar cuenta que estamos fuera de tiempo. Europa, dice Bloomberg, está casi fuera de tiempo para defender su lugar en un mundo brutal. No, para eso ahora mismo no es que estemos casi fuera de tiempo, es que estamos fuera de tiempo. Podemos intentar volver al redil, pero Europa está fuera de tiempo. La apatía, fíjense lo que dice Bloomberg, que hace 2 años habría sido apocalípticos. La apatía o el retroceso después de que la llamada de atención de Mario Draghi para combatir el débil crecimiento de la productividad subraya cómo la región ha renunciado a intentarlo. Miren el artículo de Bloomberg. Europa está casi fuera de tiempo para defender su lugar en un mundo brutal. La apatía o el retroceso después de la llamada de atención de Mario Draghi subraya cómo la región ha renunciado a intentarlo. El jueves hay reunión de ministros de Finanzas. Vamos a ver qué ponen encima de la mesa. Lo contrario es una retirada. Ya no hay tiempo. O plan Draghi, o retroceso, o una situación de aislamiento o de quedar a un lado colateral de la fotografía de crecimiento. México, Brasil, China, por supuesto, India, por supuesto, pero incluso economías emergentes ahora mismo alrededor de los BRICS nos van a pasar como aviones. Y no será que lo de nos van a pasar como aviones no lo llevamos diciendo semanas, meses, pero hay algo llamativo en la situación. China no para de intentar dar explicaciones a los mercados de cómo puede arreglar la situación. ¿Qué pasa con el sector de automoción europeo? ¿Cuál es el plan? Si es que no hay ni una declaración decente durante prácticamente el último mes y medio, 2 meses, sobre la situación de la automoción, sobre todo después de la llamada de atención de Volkswagen. Pero ¿dónde están los líderes europeos? ¿Pero qué hacen? Aparte de pelearse en el Parlamento Europeo, Orbán y von der Leyen. ¿Dónde están? ¿Cuál es el plan? ¿Qué le dices al mercado? ¿Qué le dices al sector? ¿Qué le dices a la situación económica europea, es decir, al ciudadano europeo, sobre la situación europea? ¿Dónde está el plan? China puede estar equivocándose en quedarse corto, largo, medio pensionista, pero ¿dónde está el plan europeo? ¿Dónde está la implementación de un plan Draghi, del plan, de la mitad del plan, de 3/4 del plan, de 1/4 del plan, del 5% del plan? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están los líderes europeos? Se va a volver a reunir toda parte de finanzas el jueves. ¿Qué llevan? Porque para tomar allí una quiche en Bruselas y pasearse y estar ahí charlando lo buena que está la comida europea, no hace falta que vayan. ¿Dónde está el plan que van a llevar el jueves?
¿Por qué no están trabajando a destajo en ello? Es el elemento fundamental. Miren claves del día y enseguida vamos con David Cano para analizar un poco la fotografía que se va complicando cada vez más. Tenemos por un lado la fotografía alrededor de ese índice de precios del productor, ese IPP en China, cayendo, lo veíamos el sábado, un 2,8% interanual y obligando a China a aumentar significativamente emisiones de deuda. Tenemos la fotografía geopolítica también marcando presión o tensión alrededor de Asia-Pacífico, ejercicios militares de China alrededor de Taiwán que ponen ahora mismo en alerta a Taiwán y la hermana de Kim Jong-un advirtiendo a Corea del Sur consecuencias horribles y trágicas, en palabras textuales, si se detectan sus drones sobre Pyongyang. Goldman Sachs ha dicho en un informe que cree que la Fed ya ha alcanzado el objetivo del 2% y dice que por lo tanto las próximas bajadas de tipos están a mano ya. Y luego entraremos, von der Leyen quiere revolucionar el presupuesto de la Unión Europea, un pago único en la cohesión, en la agricultura y menos burocracia. Las regiones, sin embargo, están ahora mismo nerviosas alrededor de todo el poder para la Comisión Europea, pero de qué manera se puede repartir. Entramos luego en ello. Kamala Harris publica un informe médico que concluye que tiene excelente salud y resistencia física y mental para el cargo. Dice que espera lo mismo que lo publique Donald Trump. No decían los demócratas lo mismo hace unos meses cuando se pedía ese mismo informe de Joe Biden. Pero la política tiene estas cosas. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, vuelve a coger el cuerpo fundamental alrededor de la imagen del inversor. 8:17 de la mañana, David Cano, analistas financieros internacionales, muy buenos días. Muy buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Preocupado por China o aliviado por China? Bueno, yo creo que de momento un poco más preocupado ante la constatación de que tienen un problema en la demanda interna, de que no termina de dinamizar el consumo y que al mismo tiempo hay un problema en la situación de su mercado inmobiliario. Es verdad que a cambio China tiene la capacidad de actuación vía dinero, vía contundencia. Es verdad que se han tomado algunas medidas y que se van anunciando, pero todavía no tienen la magnitud suficiente como para poder estar aliviado. Por lo tanto, confiamos en que en próximas semanas profundicen en esas medidas, desde luego cuestión de dinero y cuestión de inyección de capital y de actuación contundente, y ojalá eso sea suficiente para que China pueda volver a crecer a tasas cercanas al 5%. ¿Crees que debería presentar? ¿Cuánto dinero, cuánto debería poner encima de la mesa o qué medidas debería poner para que los inversores se queden, os quedéis tranquilos alrededor de esto es lo que tiene que hacer? Muy bien, respecto a la cantidad de dinero se estima entre medio billón y $1 billón, lo que seguramente sea necesario para hacer frente a esa burbuja en el mercado inmobiliario, y eso pues hay que hacerlo a través de diversos mecanismos, como por ejemplo es la creación de un banco malo, que ya se dijo algo en mayo, pero como digo no se ha concretado. Y respecto al mercado de capitales, lo que conviene hacer, y especialmente el mercado bursátil, es tratar de dejarlo libre, es decir, de no interferir, de no condicionar el beneficio de las compañías que cotizan en el mercado bursátil chino y, en definitiva, adoptar lo que son las normas habituales de los mercados de capitales en las economías occidentales o en las economías más desarrolladas. Ahí simplemente es imitar, como digo, lo que hacen otros mercados y, evidentemente, el más importante del mundo, que es Estados Unidos, porque China tiene un censo de compañías lo suficientemente listadas, lo suficientemente grande, un censo de potenciales compañías para listar lo suficientemente grande. Conviene recordar que es el segundo mayor mercado bursátil del mundo y como digo, casi con no hacer nada, con dejar hacer, sería uno de los elementos suficientes como para que el mercado bursátil chino pues recupere cotizaciones que tuvimos hace 3 o 4 años. Y ya son un poco las dos de los grandes pilares que nos debe llevar a mantener la atención en China. Como digo, demanda interna real estate y, por otro lado, la evolución de su mercado bursátil.
China está, o por lo menos, intentando hacer todo lo que se pueda. Aquí en Europa, el jueves se reúnen ministros de finanzas. Hoy hay varios artículos en Bloomberg alrededor de la necesidad europea de moverse ya, de no esperar más, en una situación del sector automoción muy complicada, en un crecimiento de Alemania cada vez más raquítico, negativo, con una situación de la inflación que, si desde el lado de Oriente Medio viniera un repunte alrededor del estrecho de Hormuz, pondría a Europa en una situación muy complicada, también inflacionaria. Todo lo que está haciendo China, al menos en el intento de plantear un plan, es lo que le está faltando a Europa, que no tengamos ningún plan ahora mismo. Sí, es verdad que, a diferencia de la zona euro, o que he empezado señalando las debilidades de la economía china, pero a cambio tiene un par de fortalezas. Una es que tiene un plan claramente a medio y largo plazo, y otro es que pivota gran parte de ese plan en la tecnología. Y eso no sucede en Europa, donde no tenemos claro de si tenemos ese plan de crecimiento económico, tenemos marcada una serie de objetivos en cuanto a crecimiento del PIB, y por otro lado porque tenemos unas claras deficiencias en el desarrollo de la tecnología, y porque algunas de las industrias que han explicado las ventajas competitivas de la economía europea décadas atrás, por ejemplo la automoción, pues ya no es el caso, ¿no? Tenemos un problema en la zona euro, lo habéis comentado antes, lo comentó el informe Draghi. Tenemos que despertar, tenemos que llevar a cabo reformas estructurales, desarrollar nuestro mercado de capitales, tener entidades financieras, empresas con un tamaño muy superior, realmente configurar como un único país, apuesta por energías renovables y demás. No podemos decir que el informe Draghi quedase, bueno, en generalidades, porque desde luego apunta bien a la dirección de qué es lo que tenemos que hacer, y en ese contexto, bueno, pues la política monetaria algo puede contribuir, y contribuirá bajando los tipos de interés, porque el entorno inflacionista es claramente favorable. Es verdad que hay un riesgo de repunte de la inflación si el petróleo se va para arriba, claro, pero no tiene pinta de que suceda así. De hecho, ahora está otra vez cayendo, la inflación está por debajo del 2%, y eso justifica que el Banco Central Europeo reconduzca sus tipos de intervención hacia la zona del 2%. Pero no podemos pensar que la política monetaria va a resolver los problemas de déficit de oferta, de un problema de oferta industrial en la zona euro, del sector automoción, de la carencia en el desarrollo de la tecnología. Eso no va de estimular la política monetaria, que evidentemente unos tipos de interés más bajos pueden favorecer algo, pero va de otra cosa, va de, como digo, de una reestructuración y de una planificación. Los estímulos monetarios que se van a producir, bueno, pueden venir bien para dinamizar el consumo, nos pueden venir muy bien a la economía española, por ejemplo, que saca claras distancias en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto a Alemania, con un crecimiento del PIB aquí que va a estar en esa zona del 3%, que aquí también podría ponerse sobre la mesa un factor de riesgo, como nos pasó en el año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando nuestra economía crecía más que la alemana. Pues tenemos que decir que ahora tal vez una rebaja de tipos de interés, un estímulo monetario, puede ser que no sea tan favorable para la economía española, porque podría provocar un recalentamiento de la inflación y una pérdida de competitividad y demás. Por lo tanto, bienvenido cualquier estímulo monetario, es verdad, pero no es la solución para un problema de oferta industrial en Alemania. Cuidado con alguna economía como la española, que con un ritmo de crecimiento diferencial, un estímulo monetario, podría recalentar una parte de la economía, y entra en debate, por lo tanto, si la política fiscal tendría que ser contracíclica, así como seguramente en Alemania debería ser mucho más expansiva. Pues tal vez en España y otros países periféricos que estamos creciendo de forma diferencial, es posible que la política fiscal tuviera que ser un poquito menos expansiva para contrarrestar los efectos expansivos de una política monetaria que en Europa tiene pinta de que se va a ir hacia la zona del 2%. Solo una cuestión más. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. ¿La fiesta debe continuar hasta entonces e incluso hasta enero? La fiesta me refiero al mercado, Wall Street. Bueno, la fiesta está bien animada por unos beneficios empresariales que siguen siendo muy buenos. La verdad es que es la gran sorpresa positiva de los últimos tiempos. Crecimientos de BPAs, es verdad que siempre hay diferencias entre sectores, compañías y demás, pero los beneficios por acción siguen siendo favorables. El ciclo económico en Estados Unidos, con un crecimiento del 2%, sigue siendo favorable. Además, ahora a esta fiesta le metes un poquito más de volumen de música, bajando los tipos de interés por parte de la Fed. Bueno, debería seguir. Siempre efectivamente puede venir alguien a fastidiarte la fiesta, siempre puede haber un elemento de incertidumbre entre algunos de los invitados, ¿verdad? Veremos lo que sucede en las próximas semanas. De momento nosotros en la gestión de las carteras no estamos incorporando el elemento
distorsionador de las elecciones en Estados Unidos, porque uno no sabe muy bien cómo habría que hacerlo, ¿no? Si eso significaría eliminar todo el riesgo o al revés, amplificarlo, ¿no? Y lo que estamos acostumbrándonos en los últimos tiempos, o al menos así lo estamos haciendo nosotros en nuestra gestión global macro, a gestionar teniendo en cuenta los factores macroeconómicos, donde los economistas podemos tener un poquito más de capacidad para tratar de anticiparlo, y los factores geoestratégicos, bueno, pues aprender a convivir con ellos, y cuando se materializan, entonces sí, modificar la asignación de activos, hacer coberturas y demás, pero hoy condicionar la cartera a un factor de riesgo que no sabemos cómo va a ir, en qué dirección, y que tampoco sabemos muy bien cuál es el elemento de cobertura, pues desde luego lo hace tremendamente complicado, y en ese contexto, pues como digo, desplegamos las velas, porque el contexto macroeconómico, el contexto de beneficios empresariales, especialmente en Estados Unidos, es claramente favorable. Gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día, buen negocio, buena semana. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta la próxima. Son las 8:26 de la mañana, en una fotografía en la que la atención también se va dirigiendo esta mañana hacia Asia-Pacífico. Tenemos una fotografía en la que Taiwán ya ha convocado una reunión de emergencia para intentar analizar y ver lo que está sucediendo en los ejercicios militares de China en la región. Ojo a la fotografía alrededor de la tensión otra vez entre Taiwán y China. Taiwán, como les decía, convoca una reunión de alto nivel por los ejercicios militares de China en la región, que está volviendo a despertar la tensión otra vez en Asia-Pacífico. Situación otra vez complicada, una vez que también Corea del Norte es protagonista. Es protagonista, por un lado, por lo que se está viendo en las últimas semanas alrededor del envío de drones y el envío de aviones o drones con basura hacia el sur. Le comentamos ya antes, la hermana del presidente de Kim Jong-un está apuntando a que las consecuencias serán catastróficas para Corea del Sur si sigue sobrevolando drones la zona de Pyongyang. El otro punto fundamental esta mañana, lo ha dicho Zelensky hace apenas unos minutos, dice que Corea del Norte no solo está entregando a Rusia armamento, sino que también está mandando tropas para combatir en el frente, de tal manera que tenemos una fotografía alrededor de la tensión otra vez en Asia-Pacífico, con dos elementos fundamentales: los ejercicios militares de China con Taiwán, o en la zona de Asia-Pacífico, que están alertando a Taiwán, y la fotografía de una Corea del Norte que está entrando tanto en discusión todavía más alta con Corea del Sur, como la fotografía con el apoyo que le está dando a Rusia, que le puede provocar, si se puede, más sanciones todavía a Corea del Norte. Dice Zelensky que no solo armas, sino que le está suministrando también tropas. Claves del mundo en guerra, en un entorno donde Israel es protagonista esta mañana, y la situación con Irán. Se sigue retrasando la respuesta de Israel, ganando tiempo sobre todo Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico. El Pentágono ha confirmado en las últimas horas el despliegue de un sistema antimisiles a Israel junto con las tropas estadounidenses para operarlo, de tal manera que ve una fotografía cada vez más cerca alrededor de un movimiento que pudiera generarnos una escalada todavía mayor en el ataque y la respuesta de Irán. Lo que está adelantándose de esta manera a Estados Unidos, confirmado ya por el Pentágono, es el intento de ayudar a Israel en un ataque de respuesta de Irán. El sistema antimisiles más las tropas para operarlo, lo que nos estaría marcando es el camino de que una parte de la decisión de Israel se está retrasando para intentar también tener toda la fortaleza posible para un contraataque de Irán contra Israel que pudiera frenar de la mano de Estados Unidos Israel. Irak e Irán advierten de una guerra regional sin un alto el fuego en Gaza y en el Líbano. Netanyahu le pidió a Antonio Guterres que traslade inmediatamente a las fuerzas de paz de la ONU fuera del Líbano, y Meloni ha instado a Netanyahu a garantizar la seguridad de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Ojo, porque el presidente de Israel, Herzog, ha pedido de una manera ya urgente investigar el fracaso del 7 de octubre del año pasado. Guterres en este entorno vuelve a alertar que cuidado, porque es verdad que puede hacer un movimiento de salida a las fuerzas de la ONU, pero un movimiento de Israel que golpeara, que atacara esa misión de paz de Naciones Unidas, podría constituir en sí mismo un crimen de guerra. Con lo que volvemos a la Corte Penal Internacional como elemento fundamental. Guterres devolviendo o amenazando de vuelta lo que ha habido alrededor de esa fotografía de Netanyahu, diciendo que salgan, pidiendo que haya un movimiento claro de dejar el entorno
de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, porque en el caso contrario podría constituir un crimen de guerra y por tanto caminar hacia un entorno de Corte Penal Internacional. Claro, ya hemos visto que la Corte Penal Internacional pues está sirviendo de aquella manera en este entorno. Fíjense en la siguiente diapositiva alrededor de cómo se va viendo también en este inicio de semana lo que empieza a mostrarse desde el New York Times. Documentos secretos muestran que Hamás intentó persuadir a Irán para que se uniera a su ataque del 7 de octubre. El Times revisó las actas de 10 reuniones entre los principales líderes de Hamás. Los registros muestran que el grupo militante evitó varias escaladas desde 2021 para dar a entender falsamente que había sido disuadido mientras buscaba el apoyo iraní para un gran ataque. Documentos secretos muestran que Hamás intentó persuadir a Irán para que se uniera a su ataque del 7 de octubre. No lo hizo. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo se ve también a inicios de semana el entorno de una guerra de Ucrania, donde Zelensky insta a los socios occidentales a prestar a tiempo la ayuda militar necesaria. Dice hay que enviar una señal clara de determinación alrededor del apoyo, sobre todo con el apoyo alrededor de esos sistemas antimisiles. Lukashenko dice que el cambio nuclear ruso era necesario y que en un futuro podría llevar a Occidente a enfriarse. El ministro de Exteriores iraní niega el suministro de misiles balísticos a Rusia, que es otro de los elementos fundamentales en la unión de las dos contiendas, ¿no?, de la situación entre Israel e Irán y de la guerra de Ucrania, mientras dice Europa que sancionará a Irán por ello, aunque lo hará hoy, aunque Irán está negando el suministro de misiles balísticos a Rusia. Rusia ataca durante la noche del sábado al domingo regiones ucranianas con más de 60 drones y misiles guiados Kh-59. Ojo a la fotografía de mayor presión sobre Ucrania, en un entorno donde esos ataques han llevado al Papa Francisco en las últimas horas a pedir a la comunidad internacional a que no se deje a los ucranianos, dice, morir de frío ante la llegada del invierno y los ataques rusos al entorno energético ucraniano. Miren la siguiente diapositiva esta mañana, cómo va The Economist también marcando una fotografía alrededor del mundo al que vamos. Dice The Economist, los espías de Vladimir Putin, es película tal cual, es película de James Bond, ¿no? Los espías de Vladimir Putin están tramando el caos global. Rusia está promulgando un plan revolucionario de sabotaje y asesinato. De tal manera que está planteando The Economist una fotografía complicada alrededor de cómo una red de espías, al más puro 007, de Vladimir Putin, estarían tramando un caos global cuando estamos acercándonos a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Por lo que cuidado la fotografía alrededor que va planteando The Economist alrededor de una red cada vez más tejida en todo el mundo de espionaje con consecuencias además. Miren, porque acercándonos a ese 5 de noviembre el voto hispano está empezando a ser fundamental. Esto ponía New York Times este fin de semana, decía 2016, estimación 2020-2024, ojo a la victoria cada vez menor de los demócratas en el voto hispano, solo 19 puntos de margen de diferencia frente a los 39 de 2016, que aún así acabó ganando Donald Trump. De tal manera que el intento de Donald Trump de intentar reducir cada vez más la brecha está empezando a funcionar y está acercando una fotografía donde ese voto hispano que se va haciendo republicano en Estados Unidos podría decantar la balanza en el tramo final. Podría decantar la balanza en el tramo final. Miren la siguiente diapositiva que está viendo mucho también en Estados Unidos, alrededor de la inflación. Trump compartía este gráfico durante el fin de semana. Es el Bidenomics de verdad una cuestión clave sobre la que mirar, sobre la que poder pivotar la campaña de Kamala Harris. Trump piensa que no. Dice, ojo a la fotografía alrededor de cómo en el tiempo de Trump, en el mandato de Trump, hubo un movimiento deflacionario importante que generó riqueza para el conjunto de la población y que permitió que la clase media tuviera más facilidad para el día a día. Energía, menos 0,7 en el mandato de Trump, según este gráfico compartido por Trump, más 34,3 en el periodo Biden-Kamala Harris. Sobre todo con un gas 38% arriba, menos la caída, en lugar de la caída, el menos 6,8. Transporte, en la época de Biden y Kamala Harris, más 31%. En la época, en los 4 años de Trump, más 2,1%.
transporte público menos 14, más 17, todo en contra de la gestión de Biden y Kamala Harris. Coches nuevos más 0,2 en el tiempo de Trump, más 17,9 en el tiempo de Kamala Harris y Joe Biden. Hoteles más 42 en el tiempo de los últimos 4 años, menos 15 en el mandato de Donald Trump. Alimentación, pues aquí ya es que, bueno, no hay por dónde cogerlo. Menos 4,8, por ejemplo, el precio de los huevos en Estados Unidos frente a un movimiento de más 69,2. Más 69,2. Mantequilla, margarina, más 3%, tiempo Trump, más 54%, tiempo Kamala Harris, Joe Biden, o por ejemplo todo ese movimiento de comida y colegios, menos 9%, 9,3, menos 9,3 tiempos de Donald Trump, más 69,7. Es que no hay por dónde cogerlo. Gráfico que está golpeando sobre todo a una fotografía de votante de clase media que ve cómo la erosión de su poder adquisitivo ha llegado cuando en los últimos 4 años. No, es que la culpa era suya, pero ¿cómo que es suya? ¿En dónde? Fíjense lo que cuesta coger un avión, de un precio donde esos billetes estaban cayendo en el entorno del 23%, a un más 24% en los siguientes 4 años. De tal manera que no solo ha habido una recuperación de lo anterior sin haber una revalorización de los salarios, sino que donde no había ya una caída anterior o una situación de caída de precios que pudiera darle más valor a la clase media, lo que ha habido es una erosión de la clase media salvaje, sobre todo en el lado de la energía, pero no solo en el lado de la energía. Hay un artículo que llama la atención esta semana también, porque parece que se ha puesto de moda hablar de por qué las generaciones no quieren tener hijos. New York Times, demócrata, en la izquierda, ¿no? ¿Puede el gobierno lograr que la gente tenga más bebés? Esto les suena, ¿no? Lo dijo Sánchez también hace muy poquito aquí en el Parlamento Español, diciendo, dejen a las generaciones, si no quieren tener hijos, porque no quieren. Primero creas el problema, luego dices que no tienen porque no quieren, y luego dices, yo tengo la solución, te la presento, que no es volver a tener hijos, que es lo que está intentando Portugal. Dice New York Times, Japón lleva 30 años intentando aumentar la tasa de fertilidad, ahora el resto del mundo rico también lo está intentando, que viene a contraponer al mensaje de Sánchez. Dejen a los jóvenes, si no quieren tener hijos es porque no querrán tener hijos, es que se compren perros o gatitos para pasear por la calle. ¿Puede el gobierno lograr que la gente tenga más bebés? Dice New York Times, sí, pero los frutos de todo ese movimiento se ven a 1 o 2 generaciones por delante, para adelante. De tal manera, cuidado a la fotografía alrededor de un movimiento, sobre todo en la inversión a medio y largo plazo en el patrimonio, para quienes quieren invertir en ese medio y largo plazo, que ven como ese envejecimiento poblacional va a ser un elemento fundamental de la inversión, sobre todo para quien no haga desde los poderes públicos esa inversión para poder revertir en un periodo de 50 a 100 años el desastre que nos han llevado en los últimos 50, 70, 80 años. Con políticas públicas que no han ido en esta dirección. Cuando Japón se ha dado cuenta, pues fíjense la situación que ha tenido, lo mismo China, con la política de un solo hijo. Vamos a ver en el conjunto europeo cuál es el plan, si es que lo hay. Otro gráfico fundamental para que se den cuenta de quién manda, de quién es el dueño del mundo. BlackRock alcanza los 11,5 trillones de dólares estadounidenses, sobre todo con una inversión fuerte en los mercados privados. Dice que ese total net flow, ese movimiento de capitales, alcanza el récord de 221 billones americanos, estadounidenses, en el último trimestre. Pues ya saben quién está ahí. Ya saben quién están poniendo también esa fotografía alrededor de cómo dominar, de cómo controlar. Pero ha ido alineado de otra cuestión fundamental. Miren el siguiente gráfico. Alrededor de cómo hay una entrada muy importante en los mercados emergentes en las últimas semanas. Y vamos a ver si podemos ver un gráfico en el que se ve la distribución de quién en Estados Unidos tiene ahora mismo la bolsa, porque es un elemento fundamental de cuando las grandes gestoras, de cuando los grandes bancos privados, la gran banca privada dice, este es mi momento. Alrededor de cómo esos households, ¿no?, mantienen o tienen un porcentaje, ahí lo tienen, del 38%, gráfico de Goldman Sachs,
Investment Research, que nos marca cómo los propietarios, es decir, el ciudadano común en Estados Unidos, tiene ya 86 trillones. En ese mercado de 86 trillones tiene el 38% de toda esa tarta, que como ven ha ido por momentos reduciéndose, ampliándose. Si nos vamos para atrás todavía era mayor, ahora ya vemos una fotografía otra vez importante, alrededor de cada vez una más tenencia, 38%, que nos refleja sobre todo cómo la banca privada ha ido despregándose, quitándose de encima una parte de la inversión que ha ido cogiendo sin ningún lugar a dudas. ¿Quién? Ese inversor tanto externo, ese inversor que viene de fuera, como ese inversor, ese ciudadano a pie, esa clase media que dice quiero tener más inversión en la bolsa, en Wall Street. Vamos a titulares del día y seguimos analizando la jornada.